En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 23 y 24. El año séptimo, Yoyadá cobró ánimo y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Azarías, hijo de Joram, de Israel, hijo de Johanán, de Azarías, hijo de Obed, de Masaías, hijo de Adarías, y de Elisafat, hijo de Sigri. Había arreglado un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Yoyadá les dijo: Aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará como hijo, como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. 1/3 de ustedes, sacerdotes y levitas, los que entran en sábado, se quedarán de porteros en las entradas, otra tercera parte en la casa del rey y otro tercio en la puerta del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron todo lo que les había mandado el sacerdote Yoyadá. Cada uno reunió a sus hombres, tanto los que entraban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Yoyadá no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Yoyadá entregó a los jefes de 100 lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con su lanza en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Entonces hicieron salir de allí al hijo del rey, y le pusieron la corona y las cadenillas, lo proclamaron rey. Yoyadá y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalía, al escuchar los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey junto a la columna a la entrada, y a los jefes y a las trompetas junto al rey, a todo el pueblo lleno de alegría, que tocaba las trompetas junto al rey, a todo el pueblo lleno de alegría que tocaba, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó:
traición, traición. Pero el sacerdote Yoyadá dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban al frente de las tropas: háganla salir de las filas, y el que la siga sea pasado por espada, porque había dicho el sacerdote: no la maten en la casa de Yahvé. Cuando llegue a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la matarán. Yoyadá pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se comprometía a ser el pueblo de Yahvé. Después fue todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, rompieron sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Yoyadá puso centinelas en la casa de Yahvé, a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había repartido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos, según los reglamentos de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100, a los nobles, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país, y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior de la casa del rey y lo sentaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país estaba contento, y la ciudad quedó tranquila en cuanto a Atalía, la habían matado a espada. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia, y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé, mientras vivió el sacerdote Yoyadá. Este lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió reparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios. Y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Yoyadá y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja, que fue colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé, por la parte de afuera, y publicaron por todo Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron, y traían la contribución y la echaban en la caja hasta que se llenaba. Cuando llevaban la caja a los inspectores del rey, por medio de los levitas, se veían que había mucho dinero. Venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja, luego la tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacían cada día, y recogían dinero en abundancia. El rey y Yoyadá se lo daban a los encargados de las reparaciones de la casa de Yahvé, y éstos tomaban a sueldo canteros y carpinteros, y también artesanos en hierro y bronce para reparar la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Yoyadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Yoyadá, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé,
envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oídos. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y se interesaron por los troncos sagrados y los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no le prestaron oídos. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que presentándose delante del pueblo les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, porque han abandonado a Yahvé, Él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Joiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: Véalo Yahvé y haga justicia. A la vuelta de un año, subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo, y mandaron todo el botín al rey de Damasco, pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo, los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, sus servidores se conjuntaron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simot, la amonita, y Josabal, hijo de Simrit, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios, se halla escrito en el comentario del libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del segundo libro de Macabeos, capítulo 15. Cuando Nicanor se enteró que Judas y sus hombres estaban por el lado de Samaria, se decidió a atacarlos sin riesgo un día sábado. Los judíos que lo seguían por obligación le dijeron: No les des muerte de una manera tan salvaje y bárbara. Respeta ese día al que confirió excelencia y santidad aquel que todo lo ve. Entonces, ese triple criminal preguntó si era soberano en el cielo el que ordenó celebrar el día sábado. Los judíos le respondieron: El Señor vivo, el soberano del cielo, es quien ha ordenado celebrar el séptimo día. Pero el otro declaró: Muy bien, yo que soy soberano en la tierra, ordeno que tomen las armas y que obedezcan a la voluntad del rey. No pudo, sin embargo, realizar su sanguinario proyecto. Con mucha suficiencia y presunción, Nicanor había decidido hacer una exposición con los restos de Judas y de sus hombres. Macabeo, por su parte, no tenía menos confianza, pues contaba firmemente con la ayuda del Señor. Animó a sus hombres
a que no temieran al atacante de los paganos. Los invitaba a recordar las ayudas que les habían llegado del cielo en el pasado, por lo cual debían estar seguros que el Todopoderoso les daría ahora la victoria. Les volvió a leer las palabras de la ley y de los profetas y reanimó su entusiasmo, trayéndoles a la memoria las victorias anteriores. Después de haber reavivado así su ardor, reafirmó sus palabras, haciendo ver a sus hombres la deslealtad de los paganos y cómo habían violado su juramento. De ese modo, cada uno de sus hombres quedó bien equipado, no con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, sino con el vigor que aportan buenas palabras. Para terminar, les contó un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión que los llenó de alegría. Esto fue lo que había visto. El sumo sacerdote, Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud desde su infancia, ese Onías, pues, oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Luego había aparecido en la misma actitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo: «Ese hombre, preocupado de sus hermanos, es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa». Jeremías había extendido entonces la mano derecha, le había entregado a Judas una espada de oro y al pasársela había pronunciado estas palabras: «Toma esta espada santa, que es un don de Dios. Con ella destrozarás a los enemigos». Reanimados con estas hermosas palabras de Judas, capaces de estimular el coraje y de dar a los jóvenes un alma viril, decidieron no defender el campamento, sino tomar valientemente la ofensiva. Querían obtener una decisión lanzándose a la batalla con toda valentía por la ciudad, el lugar santo y el templo que estaba en peligro. Su preocupación por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y sus padres, pasaba a un segundo plano. Su principal y mayor aprensión era por el santuario sagrado. En cuanto a aquellos que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, pues temían por el resultado de ese enfrentamiento en descampado. Todos esperaban el próximo desenlace. Los enemigos estaban reunidos y ordenados en filas para la batalla. Habían colocado a los elefantes en la mejor ubicación y la caballería estaba por los costados. Macabeo vio delante de sí a esa muchedumbre, la variedad de sus armas y el terrible aspecto de sus elefantes. Entonces alzó sus manos al cielo e invocó al Señor, que realiza prodigios, pues sabía muy bien que no son las armas, sino su voluntad la que consigue la victoria a los que son dignos. Pronunció esta oración: «Tú, soberano, enviaste a tu ángel en tiempos de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a más de 180 y 5,000 hombres en el ejército de Sennacherib. Ahora pues, soberano de los cielos, envía a tu buen ángel delante de nosotros para que siembre el pánico y el terror, que tus poderosos golpes dejen aterrorizados a los que atacan a tu pueblo santo,
profiriendo blasfemias. Así acabó su oración. La gente de Nicanor avanzó al son de trompetas y cuernos. Judas y sus hombres, por su parte, entraron al combate con invocaciones y plegarias. Combatían con sus manos, pero con todo su corazón oraban a Dios. Entusiasmados por la manifestación de Dios, derribaron a no menos de 35,000 hombres. Cuando terminó la batalla y volvían todos felices, reconocieron a Nicanor, que estaba caído con su armadura. En medio de los gritos y de la confusión general, bendijeron al soberano en la lengua de sus padres. Entonces, aquel que había combatido en primera fila por sus conciudadanos, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, aquel que había entregado a su nación los buenos sentimientos de su juventud, ordenó que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro, y que los llevaran a Jerusalén. Cuando llegó allá, reunió a todo el pueblo, puso a los sacerdotes delante del altar y mandó avisar a los hombres de la ciudadela. Les mostró la cabeza del infame Nicanor y la mano que ese blasfemo había alzado con orgullo contra el santo templo del Todopoderoso. Enseguida, después de haber cercenado la lengua del impío Nicanor, ordenó que se la dieran en pedacitos a los pájaros y que colgaran frente al templo el brazo que había extendido en un gesto insensato. Todos hicieron subir al cielo una alabanza al Señor que acababa de manifestarse. Bendito sea, decían, el que no dejó que profanaran su lugar santo. Judas mandó colgar en la ciudadela la cabeza de Nicanor como una prueba evidente para todos de la ayuda del Señor. Todos decidieron, por un voto público, no dejar pasar ese día sin conmemorarlo. Se lo celebraría el día 13 del 12º mes, que en arameo se llama el mes de Adar, la víspera del día llamado de Mardoqueo. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, cómo a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto, así también la bella disposición del relato encanta a los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.